Hoy nuestro invitado a la entrevista de Despierta con CDN es Ricardo de los Santos, presidente del Senado y además senador por la provincia Sánchez Ramírez. Bienvenido, buenos días. Sí, gracias. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson, Federico, Catherine. Para mí un verdadero placer compartir con ustedes en este prestigioso espacio. Les agradecemos de antemano la invitación. Gracias por estar con nosotros. Primero podemos empezar con una buena noticia, que hay oro en Sánchez Ramírez, en Cotuí. Hay más oro. Más oro. Sí, porque recuerda que ya nosotros llevamos del año 1968, 69. Bueno, hay oro donde no se sabía que había. Se iniciaron las exploraciones, entonces ahí empezó Rosario Dominicana ya con las explotaciones en el año 1975. A partir de ahí han venido varias etapas. En el 92 se cerró porque la planta que había en ese momento no tenía la tecnología suficiente para lo que es la explotación de los sulfuros. Ahí se hizo un acuerdo con Placerdón, ya Placerdón negoció con Barry. Barry está explotando los sulfuros y ahora hay una empresa, no recuerdo el nombre, que tiene la concesión de donde apareció la nueva mina, donde apareció oro nuevamente, pero sí tiene un acuerdo con Barry. Ellos hicieron las exploraciones y la información que tenemos hasta ahora de que sí hay una buena cantidad de oro ahí en esa parte, que prácticamente era en la misma mina. Podemos decir que de donde se está explotando, donde no hay ni un kilómetro, o sea, colindando, era el mismo yacimiento, pudiéramos decir. El mismo yacimiento, pero no se explotaría con la misma concesión, ¿o sí? Lo tiene una empresa concesionada, pero ya eso es lo que hace que la mina que esté explotando y la concesionaria pues se pondrían de acuerdo. Senador, yo quiero preguntarle, estamos en un momento en el que se habla de distintas reformas. El presidente de la República ayer en la semanal hablaba pues de la manera en la que quizás se pretendan llevar adelante algunas de ellas. Usted ha planteado la posibilidad de que se incluya en la reforma constitucional la unificación de las elecciones municipales, de presidenciales. Quiero saber qué tanta voluntad hay en el Senado de la República para que este tipo de modificación sea parte de la reforma constitucional y qué tan avanzado está el proceso de sometimiento de este cuerpo de reforma. Fíjate, si tú consultas la clase política nacional en sentido general, todos los partidos, todos los políticos van a estar de acuerdo con la unificación de las elecciones, porque la verdad que para el país es insoportable tú tener dos procesos electorales con apenas 3 meses de separación y corriéndonos el riesgo de quien es el árbitro de las elecciones de febrero, también es el árbitro de las elecciones de mayo. Gracias a Dios, estos procesos pasaron sin mayores consecuencias, fueron bien manejados, bien arbitrados por la Junta, pero no corremos el riesgo de que todavía en mayo se esté discutiendo en los tribunales algo del proceso de febrero. Entonces, en medio de que aún no se haya definido lo de febrero, que estemos abocados a las elecciones de mayo, pero además el costo que eso le representa al país. Entonces yo soy de lo que entiende que las elecciones deben ser unificadas nueva vez, la Constitución debe modificarse para la misma, porque además eso evitaría ese gasto de dinero doble. Bueno, que me dice que ahora la nueva ley de régimen electoral, la 2023, establece claramente 7 niveles de elecciones. La Junta me puede decir, y yo lo entiendo, oye, son 7 niveles, tenemos que hacer conteo, el escrutinio de 7 niveles de elecciones. Pero yo propongo, o sea, yo me atrevo a proponer que lo que tenemos que hacer es ampliar la cantidad de colegios y poner un máximo de 200, 250 votantes por colegio, y ahí es un número que es manejable aún con los 7 niveles de elecciones, y no sometemos al país a estos procesos electorales que ustedes han visto. Los niveles de abstención que surgieron ahora fueron muy altos en los procesos pasados, y yo soy de lo que entiende que ese es uno de los motivos. La gente va en febrero a votar y ya 3 meses después nuevamente a votar. Nosotros sabemos que en todos los pueblos tenemos personas que trabajan a distancia, muchos que están fuera del país, que quieren ejercer el derecho al voto, que no están empadronados en el exterior. Entonces, son muchas las cosas que nosotros entendemos, muchos los factores que entendemos que es viable para el país el que se unifiquen las elecciones. Antes era así y no teníamos tantos niveles de atención.
O sea, ahora ese nivel de atención debe llamarnos a preocupación, pero además, les reitero, el costo que representa eso para la ¿Pero sociedad. usted ha hecho dominicana. formal esta solicitud, en este caso, los que están manejando el proyecto de reforma constitucional? O sea, ¿hay una formal información? ¿Ha hablado usted con un No, Antonio porque Peralta, por ejemplo? eso lo que estamos hablando es a título personal. Ok. Porque para modificar la Constitución, claro está, la misma Constitución establece cómo hacerlo. Sí. Es mediante una ley. Se presenta un proyecto de ley donde se especifican los artículos que se van a modificar de la misma, entonces ya se convoca, se puede aprobar esa ley, se convoca a la Asamblea Nacional y se revisan esos artículos para los cuales se ha llamado a la reforma. Ahora, mi opinión a título personal es precisamente, y mi preocupación, de que nosotros debemos buscar la manera de que se unifiquen las elecciones, y eso le daría grandes ahorros al país. Se gastaría mucho menos dinero, pero además tú no tienes esa campaña constante, porque tú terminas un proceso el 18 de febrero y el 19 de mayo arrancó el otro ahí mismo. Es decir, pero antes de febrero tú tienes las primarias que son en octubre, que deben hacerla todos los partidos políticos. Entonces yo también le digo a la Junta, pero los partidos políticos tienen menos capacidad para organizar, aunque es supervisado por la Junta, las primarias, y las primarias son una cantidad de candidatos enorme. Y le puedo poner un ejemplo, en municipios donde la cantidad de regidores son 9, por decir un número, tú te encuentras con 30, 35, 40 precandidatos, eso es en todo el país, y los partidos manejan esos procesos internos y se hacen esas elecciones internas y se termina bien. Entonces nosotros tenemos primarias en octubre, que se moviliza todo el país, elecciones en febrero y elecciones en mayo. O sea, yo entiendo que debemos buscar la manera que si unificamos y solo tenemos el proceso de octubre y el proceso de mayo, pues le reitero, yo entiendo que nos ahorraríamos una gran cantidad de dinero y le daríamos más paz y más tranquilidad al país. El presidente Abinader ha señalado, digamos, sus dos tópicos principales de cara a una posible reforma constitucional: el blindar con un candado de supermayorías el tema de la reelección, de la modificación de la reelección, y lo que sería el Ministerio Público Independiente. Pero algunos legisladores han ponderado la necesidad, quizás, y en sintonía con la que la ciudadanía, muchos sectores piensan, de que quizás los niveles de representación de los congresistas tienen un quantum, una cantidad que quizás es demasiado. Y sin ir más lejos, en procesos electorales pasados, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, hubo diputados con 1.200 votos, y en la provincia. ¿Se ha contemplado a lo interno del Congreso, o qué opinión tiene usted personal en cuanto a si se debería ampliar la capacidad de representación cuantitativa de los legisladores para, digamos, reducir un poco el tamaño del Congreso? Mira, eso debemos analizarlo a profundidad, pero una reforma fiscal, una reforma constitucional, yo entiendo que debe abarcar otros temas, debe abarcar varios temas. Por ejemplo, cuando hablamos de que se le quiere poner un verdadero candado, yo estoy totalmente de acuerdo con que ese candado se ponga con una cantidad súper calificada, o sea, que sea inalcanzable para ningún partido político, porque de buenas a primeras viene un partido, por ejemplo, el caso del PRM, ahora mismo, va a tener a partir del 16 de agosto una mayoría muy amplia en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Cualquier presidente que tuviera la mala intención decidiera, bueno, yo voy a modificar la Constitución para que se pueda mover, y habrían las condiciones. Ahora, si nosotros buscamos una cantidad súper calificada que yo he propuesto, de unos 25, puede ser hasta un 100% de los legisladores, de los asambleístas, para que se pueda modificar la Constitución para nueva vez a la nación. Ahora, otro tema que yo entiendo que nosotros debemos considerar en una modificación constitucional, precisamente el tema del Ministerio Público. Luis Abinader se despojó con un derecho que le asiste en la Constitución y decidió poner a un Ministerio Público independiente, pero eso debe buscar la forma de institucionalizarlo, de buscar la manera de cómo se pudiera institucionalizar para que el Ministerio Público sea independiente. Pero hay otro tema con el que yo tampoco estoy de acuerdo, a título personal. Yo no estoy de acuerdo con que el Procurador General de la República sea parte del Consejo de la Magistratura. Y ustedes me dirían, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. El Ministerio Público es parte acusadora. Entonces, el acusador no debe elegir
a quien va a conocer de sus acusaciones. Por eso yo entiendo que el Ministerio, el Procurador General de la República no debe formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, muchos se preguntarían, pero ¿cuál sería la forma, de qué manera se pudiera instituir que el Ministerio Público es independiente? Yo, a título personal, también tengo mis opiniones. Eso es Ricardo de los Santos quien le está hablando, ¿eh? No es que lo hemos discutido en ningún lado. Por ejemplo, pudiéramos utilizar el método que se utiliza en México, que el Poder Ejecutivo manda una terna al Congreso de 3, pero también esa terna puede ser escogida por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, se envía al Consejo y al Congreso, y que el Congreso de esa terna pues elige quién sea el procurador. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Es evitar, señores, lo que sucedió en el pasado, que por eso se quedaban tantos hechos bochornosos, impunes dentro de la administración pública, y desde que salía una acusación, un expediente, la misma acusación te decía claramente la introducción, el desarrollo y la conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos era un compañerito que lo que buscaba la manera de proteger a sus compañeros. Sí, escuchándolo hablar a usted de la reforma constitucional, me doy cuenta de que no hay una coordinación con el Ejecutivo, porque el presidente ha dicho que puso en manos de su consultor jurídico la elaboración, y se habla de 2 temas, usted habla de otros temas. Quizás, como se dice que ustedes como partido constituyen una mayoría, debiera haber alguna coordinación. No tanto para la reforma fiscal, que ya es un tema más árido, pero el presidente ha puesto el tema de la reforma fiscal, pero la gente lo que está como inquieta, ¿qué es lo que viene? Ayer él decía, en la semanal, que en los próximos días se van a conocer los temas, pero tal vez debiera haber una mayor coordinación entre ustedes, porque desde fuera uno ve como que no sabe qué es lo que se está moviendo. Pero mi pregunta va dirigida a algo que dijo recientemente José Ignacio Paliza, en condición de presidente del PRM. Dice Paliza que la segunda mayoría es la fuerza del pueblo. Y usted, mejor que yo, sabe por qué él ha hecho esa precisión. Porque hay algunos senadores de otro partido, electos en alianza con el PRM, que están haciendo un bloque para constituirse en segunda mayoría. ¿Usted comparte esa opinión del presidente del PRM, que la segunda mayoría es la fuerza del pueblo? Indiscutiblemente. O sea, eso es algo que nosotros, nadie lo podía negar, porque fuimos a un proceso electoral. Los partidos pueden formar su bloque, pero fueron aliados a nosotros. Eso no quiere decir que ellos puedan alegar de que conforman la segunda mayoría, si todo el mundo está claro de que nosotros con los partidos aliados sacamos 29 senadores y que la Fuerza del Pueblo sacó 3. Es decir, que en el Senado de la República está claramente planteado y se entiende que la segunda mayoría es la Fuerza del Pueblo. En cuanto usted dice, Nelson, que entre nosotros no se ve una coordinación, lo que sucede es que el proyecto de modificación a la Constitución, el presidente de la República se ha enfocado y ha planteado 2 puntos específicos, pero aún no se ha presentado ningún proyecto. Entonces, uno emite su opinión a título personal, claro está. Ahora, eso no quiere decir que si del Ejecutivo bajó un proyecto, que no nos sentemos, lo discutamos y que sea el mismo que se apruebe. Pero las debilidades que nosotros vemos que se pueden mejorar en una reforma a la Constitución, pues uno lo expone, pero al final lo que prima es el consenso. Al final, cuando nos ponemos de acuerdo, consensuamos, y la decisión que venga cuando se somete el proyecto, pues ahí quedará claramente establecido. La duda que tiene la ciudadanía de que si esto, si aquello, es que una modificación a la Constitución es clara, porque hay que establecer en una ley qué es lo que se va a modificar de la misma. Senador, ¿tienen ustedes como miembro del Partido Revolucionario Moderno, como senador por el Partido Revolucionario Moderno, información a propósito de todo lo que se ha dicho de un lado y de otro, de lo que va a incluir una reforma constitucional, fiscal, laboral? ¿Tienen ustedes información, primero, de qué contiene y segundo, de cuándo será presentada al Congreso Nacional? Fíjate, Yolisa, ese es un dato que nosotros aún no lo tenemos. No sabemos porque recuérdate que estamos hablando de una reforma fiscal integral. Eso representa que tú tienes que presentarle al país mejora en la calidad del gasto, pero también buscar la manera de tú percibir más ingresos. Precisamente ese es el objetivo de la reforma. Entonces eso es algo que se está discutiendo, que lo estarán discutiendo
los técnicos, con el presidente, pero nosotros sí lo que estamos en el Congreso es a la espera de cuando lleguen ambos proyectos de reformas, tanto el proyecto constitucional como el de reforma fiscal. El Pero Senado hasta este aún no momento tiene conocemos. información. Entonces, No, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información de qué es lo que se plantea la reforma. Lo que sí sabemos que se viene con una reforma integral donde se plantea dentro de ellos lo que es la modificación del Código Laboral, yo se lo puedo adelantar a ustedes, y lo que es la modificación de la Ley de Seguridad Social. Eso nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Senador, yo quiero preguntarle sobre su rol legislativo. Cuando usted, si no me equivoco, cuando ya usted tenía algún tiempo en el Senado de la República y cuando fue electo además como presidente del Senado, indicó que iba a darle seguimiento a un conjunto de leyes que aún están sin ser aprobadas, algunas de ellas que las manda la propia Constitución de la República. La ley de referéndum, por ejemplo, que está todavía ahí, parece perdida en el Senado, Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado con este conjunto de leyes que la Constitución obliga además a que sean revisadas y que hasta ahora pues no se tiene ninguna noticia? Sí, son una gran cantidad de leyes que nosotros tenemos el compromiso y que aunque desde afuera no se vea, se está trabajando con ellas. Porque un proyecto de ley, a veces la sociedad lo que percibe las discusiones en el Pleno. Sí. Pero cuando una ley, un proyecto de ley ya baja al Pleno, es porque tiene horas y horas y horas de trabajo en comisiones. Nosotros estado trabajando constantemente con el famoso Código Penal, que tanto la sociedad espera. Ustedes recuerdan que fue aprobado en el Senado de la República y perimió en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a retomar el tema nueva vez, porque entendemos que no podemos seguir con ese Código Penal. Y yo pongo un solo ejemplo, que a mí me llena de preocupación, de entre tantos que hay. Ese nuevo código habla de 72 nuevos tipos penales. Pero hay una parte, y ponemos un ejemplo, una persona va a robarle a un ciudadano, en el medio de robo lo mata. Entonces, con el código que tenemos, ¿qué hace el tribunal? Que acoge el caso más grave, que es el asesinato, pero el robo quedó impune. así es. Entonces, el nuevo código plantea el cúmulo de pena y que esa persona sea juzgada por los dos hechos que cometió. Entonces, son de las cosas que nosotros vemos y la importancia que tiene el código. También nosotros tenemos el compromiso con el Código Civil, Ley de Agua. Tenemos una gran cantidad de proyectos que estamos trabajando en ellos. ¿Qué ha pasado con la ley de referéndum, por ejemplo, que está en cuestionamiento sobre si la modificación en la Constitución debería ser pasada precisamente por ese sedazo? Sí, la ley de referendo aún no se ha trabajado, pero déjame decirte, yo soy de lo que entiende y con la ley de referendo estoy totalmente de acuerdo, pero caemos en lo mismo. A mí particularmente me gustaría que primero se apruebe esa cantidad súper calificada para la modificación del mismo, porque el referendo también tiene una situación que a mí me preocupa. Un referendo, viene un presidente que se quiere quedar y aprovecha el momento, todos tenemos altas y bajas. Aprovecha el momento que tiene la más alta popularidad, somete ese referendo y ya el referendo le dio potestad para reelegirse. Entonces, por eso que nosotros queremos y tenemos la preocupación de ponerle el verdadero candado que la Constitución necesita para que nosotros nos acojamos. Y hemos visto los resultados, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cuánto no daría Estados Unidos por tener a un Barack Obama ahora como candidato? Pero la Constitución se lo prohíbe. Y de eso tenemos que estar claros. ¿Y qué hace él? Bueno, aportar de donde esté, que es el pensar de Luis Abinader, un activo joven, un hombre que sale de la presidencia joven con sus 8 años cumplidos. Todo lo que viene es a servirle al país. Y para servirle al país no solo se sirve desde una posición, no solo de la presidencia. ¿Usted está comparando a Barack Obama con Luis Abinader? Bueno, no, te voy a decir, lo que quiero es que el país nuestro va a tener a un líder que va a concluir 2 periodos en una forma, un gobierno ejemplar, el gobierno más transparente, más honesto que hemos tenido hasta el día de hoy en la República Dominicana, de Luis Abinader. Entonces, un hombre que tiene todas las condiciones, goza de plena juventud, y él dice, mire, yo quiero poner un verdadero candado. Yo hice un compromiso de 2 periodos y nunca más, pero
lamentablemente la Constitución, ustedes han visto cuántas veces se ha modificado con un interés particular. Entonces, tenemos que desinteresar y que todo el que aspire a la presidencia de la República sabe que va con la única opción de aspirar 2 periodos y nunca más. Senador, cuatrenios van y vienen y hay ese cúmulo de leyes pendientes, están más de 70 que ordena la Constitución. En su edición del día de hoy, el Diario Libre señala que 113 proyectos de leyes están pendientes de perimir de aquí a que se acabe la legislatura el próximo 26 de julio. A lo mejor son de esos mismos también, esos 70 con esos 113. Pero el presidente habla de 12 reformas más la constitucional, es decir que hay una batería de reformas a la vista y solamente hay 8 legislaturas en este segundo cuatrenio del presidente Luis Abinader. ¿Existe una coordinación, como señalaba Yulisa, a nivel ya de hoja de ruta de la reforma a nivel entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? En términos reales, ¿qué se va a priorizar, habida cuenta de que 8 legislaturas puede que no sea un tiempo suficiente para impulsar todas estas reformas? O aprobaciones de leyes pendientes. Fíjate, yo entiendo que 8 legislaturas son más que suficientes. Siempre y cuando, pues... pero no lo han sido en 16 años. Bueno, no lo han sido en 16 años para un señor Loya, pero eso no quiere decir que no hayamos ido avanzando en un sinnúmero de leyes nuevas que se han ido aprobando. Y te digo algo, cuando tú tienes que revisar el Código Penal, eso no es un trabajo de 2 días, claro está. Todo el mundo sabe las circunstancias por las que no se ha aprobado el Código Penal. Pero cuando tienes que abocarte al Código Civil, también tú tienes que ver que tú vas a trabajar un proyecto de ley de 500, 1000 artículos. Entonces, eso te da a ti también ciertas limitaciones, porque el tú hacer una reforma a una constitución, a una ley, tú modificar una ley o crear una ley nueva, eso no es un trabajo que tú lo haces de hoy para mañana. Pero les reitero, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido buen rendimiento. Nosotros, ustedes ven la productividad, cómo ha ido, que tenemos un pasivo legislativo, sí, pero nosotros nos comprometemos a que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando esas reformas. Entonces, la reforma, y mira qué bien que usted lo plantea, el interés de nuestro presidente de esas reformas que necesita la sociedad, y que todos estamos claros de que se necesita. La sociedad en sentido general está claro. Y es muy probable que quien verdaderamente venga a hacer un mejor uso o a disfrutar más o a manejarse más desahogado con esa reforma es el gobierno de a partir del 2028. Es muy probable que reformas de esas no sean aplicables en estos 4 años, tal y como usted dice, pero tenemos que iniciar de alguna manera, y el país no aguanta más sin verdaderamente una verdadera reforma integral, donde se procura eficientizar el gasto, mejorar la calidad del gasto, y de igual manera que se aumente lo que son los ingresos para poder dotar el país de las obras que necesita y de un gobierno que verdaderamente se vea el desarrollo y el avance, como se ha venido demostrando en este gobierno con esa precariedad de ingresos. Todo el mundo ha visto todo lo que se ha hecho en los 4 años de Luis Abinader, precisamente por lo que siempre hemos dicho. Estamos frente al presidente que ha manejado los recursos públicos con la mayor, podemos decir, con el mayor nivel de lo que es la transparencia y la honestidad. Sí, sin ánimo de desviar la conversación, pero tiene mucho que ver con su condición de legislador y de transportista. El tema de la seguridad vial se instala por tiempo, ahora mismo está instalado ahí. Se habla de modificación de la ley 63-17. Yo recuerdo en el acto de juramentación de usted como, bueno, reelección creo, como presidente de FENATRADO, entre paréntesis, tenemos una capacidad de convocatoria ahí. Había medio gobierno, 3/4 partes de gobierno, comenzando por la vicepresidenta de la República. Usted está bien estimado. Gracias. Estos son tiempos, ya no se habla de los famosos patanistas, antes siempre, que causaban muchos accidentes. Siguen los accidentes, pero ya no están. Pero como que hemos mejorado, ¿verdad? Ha mejorado, pero sustancialmente. Muchas gracias. De los vehículos pesados. Usted hablaba de los ejes que maneja FENATRADO, de medio ambiente, de modernización del transporte. ¿Qué usted cree que se puede hacer y qué puede aportar desde el punto de vista del transporte
para que nosotros no sigamos en los primeros lugares de cantidad de víctimas mortales en accidentes viales por 100.000 habitantes. ¿Qué usted cree que se puede hacer a propósito de que el tema de la modificación de la ley está en la palestra y que va para allá, para el Senado? Sí, yo entiendo que nosotros debemos enfocarnos en dos ejes fundamentales. Primero, hay que seguir motivando, incentivando el transporte masivo, porque el transporte masivo de una forma u otra te descongestiona, pero lo principal, donde nosotros debemos hacer el mayor esfuerzo, es en la educación. Señores, aquí la mayor cantidad de accidentes es precisamente por la falta de educación vial. Nosotros debemos empezar desde niños, desde las escuelas, para que nuestros niños, que déjenme decirles que a veces les sorprende, cuando un niño ya ve a una persona que baja un cristal y bota una basura, le critica eso. O sea, también estamos avanzando. Pero yo creo que nosotros, porque tenemos una gran realidad, el crecimiento vertical que tienen las grandes ciudades, ponemos como ejemplo Santo Domingo, la capital dominicana, en un solar donde tú tenías una casa y que vivía una familia que podía tener 2 o 3 vehículos, ahora tú tienes una torre donde te viven 50, 60 familias y tú lo multiplicas por 2 a cuánto ha aumentado el parque vehicular, y la vía precisamente son siempre prácticamente la misma, gracias a los elevados, los túneles, pero no son suficientes. Ahora, cuando nosotros logremos instaurar en el país un transporte masivo totalmente eficiente, que en la línea que se está trabajando, ustedes recuerdan que, por ejemplo, lamentable que tenemos que mencionar la muerte del compañero Alfredo Culinario Cambita, un compañero que acabamos de perder, todo el sector y el país siente esa muerte. Ustedes recuerdan que ahí en las Núñez de Cáceres teníamos 200, 300 carritos de concho. Pues ahí se instaló un corredor con autobuses y ya la vía siente ese descongestionamiento. Así se han hecho otros corredores. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la educación vial, y yo les sugiero también a todos los gremialistas a que, si pueden, nosotros como Fenatrado tenemos nuestra propia escuela de choferes donde le damos no solo manejo de la práctico del camión, sino que también en coordinación con el IFOTEP le damos capacidad de manejo de conflictos, de inteligencia emocional a nuestros choferes, del manejo de la defensiva, y eso, gracias a Dios, nos ha ido ayudando, y por eso ustedes ven que se ha disminuido que todos los días que una patana aquí, que una patana, claro está, siempre van a suceder esos accidentes, y una razón por la cual yo siempre he dicho que esos accidentes ocurren, precisamente, Nelson, es lo siguiente. Aquí en este país solamente enseñamos al que está supuesto a saber. Me explico. Ustedes que andan en vehículos livianos, para ir a renovar, eso es una sencillez. Usted va y renueva su licencia de conducir. Entonces, yo que soy un chofer de vehículos pesados, tengo que ir allí a sentarme a tomar una charla 1 hora, 2 horas. Entonces, esa charla deberíamos dársela a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted que maneja un vehículo liviano no conoce en sí cómo se maneja el vehículo de carga. Entonces, ¿qué sucede? Usted su vehículo liviano a 30 kilómetros por hora, usted puede detener la marcha en una longitud de 15, 20, 30 metros. Ahora, el camión cargado a los mismos 30 kilómetros por hora necesita 50, 60, 70 metros para poder detener la marcha. Usted que no tiene conocimiento de eso, usted entra y ahí viene la coalición, porque el camión cargado no frena igual que el vehículo liviano. Pero otro factor que yo creo que debemos enseñarle a todos, a veces ustedes se encuentran y dicen, pues ese patanita así es bruto, que pone las direccionales para doblar a la derecha, pero tiene que desplazarse hacia la izquierda. ¿Para qué? Para poder hacerle trazado en el ángulo. El que no tiene conciencia de eso, ve que la patana giró a la izquierda y le cruza por la derecha. Entonces ahí viene el famoso punto ciego, que todo vehículo lo tiene, por pequeño que sea. Hay un vehículo, hay un punto que a ti se te coloca un vehículo en el lado y tú no lo ves. El punto ciego, todo vehículo lo tiene. Y si un vehículo pequeño, un vehículo liviano tiene un punto ciego, imagínense ustedes el punto ciego de una patana, de cuánto es. Entonces, cuando el chofer dobla, ahí viene la coalición. ¿Por qué?
porque ese chofer de vehículo liviano no tiene ese nivel de conciencia para saber de que el patanita se desplazó a la izquierda, pero es para poder hacer el trazado y girar a la derecha. Se habla de endurecer la pena, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿De? Endurecer las penas. Sí, yo estoy de acuerdo. Mire, señores, en todo en la vida, lo que más corre, después de la educación, entonces tenemos que ver nosotros cómo también podemos endurecer el régimen de consecuencias. Por eso estamos hablando de un nuevo código penal, porque entendemos que debe haber el cúmulo de penas para que el régimen de consecuencias no permita que se estén cometiendo infracciones y que muy bien, gracias, y que nada pasó. Es decir, que debe ser una preocupación de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la verdad es que todos apostamos a tener un mejor país, todos apostamos a tener un parque, una circulación de vehículos más apropiada. Nosotros tenemos un gran congestionamiento, porque además, se recuerden ustedes que antes una pareja se casaba y lo primero que pensaba era en su casa. Ahora primero es los dos vehículos y después la casa. Señor de los Santos, en su condición de presidente del Senado, ¿cuál es su opinión respecto del comunicado del Ministerio Público, que ha causado un gran revuelo porque habla de consecuencias y de procesos a las personas que critican o que hacen preguntas respecto del tema de los acuerdos con las personas imputadas por temas de corrupción? Fíjate, yo soy muy respetuoso de áreas que no son de mi competencia, pero sí me atrevo a sugerir que yo entiendo que debe haber un acercamiento entre la Procuraduría y los medios, porque todo el mundo sabe que vivimos en un país democrático, en un país donde la libertad de expresión, eso lo establece la Constitución. Entiendo que en algunos de los casos no se ha dado el mejor de los manejos, eso debe tratar de buscársele una salida o una cosa, pero le reitero, debe haber un acercamiento. Yo entiendo que ya nosotros hemos madurado bastante como ciudadanos, como país, tenemos una democracia muy fuerte y la misma debemos buscar la manera de que ese tipo de encontronazos no se den, porque al final quien pierde es la sociedad en el sentido general cuando se presentan ese tipo de situaciones. Senadora, Perdón, adelante. Catherine, tengo una pequeña pregunta de redes sociales para usted que le han puesto en Twitter. Por favor, preguntarle al senador si está el Senado dispuesto a revisar la reforma a la Ley de Aviación Civil, tal como ha dicho Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, luego de la queja de los pilotos. Nosotros siempre estamos abiertos a que, señores, en la vida todo es perfectible. Todo lo que haya que sea necesario que se revise, yo estoy totalmente de acuerdo y así lo están todos los legisladores, porque les recuerdo, siempre debemos aportar a la mejora. Y si hay una propuesta en cualquier proyecto de ley, en cualquier ley de modificación que venga a aportar y que venga a mejorar, nosotros siempre estaríamos de acuerdo a hacerlo. A propósito de la pregunta que habíamos planteado antes sobre el asunto del Ministerio Público, actualmente está vigente y ya en lo que el HIVA viene, tiene 6 meses vigente la ley del DNI, proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la República. Usted nos habla hoy, senador, de un Senado que quiere escuchar, que está dispuesto a trabajar, que pasa tiempo revisando los proyectos de ley, pero esa ley del DNI se firmó de manera express y es una ley que definitivamente vulnera compromisos y principios del periodismo libre. Así lo ha hecho saber la Sociedad Dominicana de Diarios. Quiero saber si está dispuesto el Senado a revisar eso y cómo cataloga o califica ese proyecto de ley hoy. No, inmediatamente se reintrodujo un proyecto de modificación a la misma. Eso se está analizando, se está estudiando. Y es lo que le digo, nosotros siempre estamos abiertos en cuanto a la mejora, al perfeccionamiento siempre entiendo que todo lo que hace el hombre, todo lo que hace el ser humano es perfectible y nosotros nunca nos oponemos a que lo que haya que rectificar, haya que mejorar, pues siempre pero estamos... Pero lo que la Chava viene, aprobaron la ley. Sí, pero no ha entrado en vigencia. No ha entrado en vigencia precisamente porque se entiende de que necesita algún tipo de modificaciones. Senador, usted es representante de Sánchez Ramírez, una provincia minera del inicio de la colonia. En el
Hay un proyecto de ley para modificar, o se está discutiendo en el Ministerio de Energía y Minas, un proyecto de ley para modificar la 146-71, la Ley General de Minería, que tiene 53 años. Y a propósito del descubrimiento de este nuevo hallazgo minero ahí en Sánchez Ramírez, que no hace más que hacer valer el potencial minero de su provincia, ¿cómo se está analizando, y sobre todo de su perspectiva legislativa, el abordaje de las regalías, el abordaje de los aportes que tendrían que hacer las empresas mineras, las comunidades donde desempeñan su explotación, la sostenibilidad ambiental? Sí, fíjate, la ley de minería aún, la modificación de la misma, tiene muchos años que se está trabajando, pero no ha llegado al Congreso. Lo que sí establece en cuanto a los beneficios es la ley de medio ambiente y recursos naturales, la 6400, en su artículo 117, párrafo segundo, establece claramente que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% pertenece al o los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. ¿Usted lo considera suficiente eso? Eso, ojalá y eso llegara ese verdadero 5% a las comunidades, que serían más que suficientes, entiendo yo, pero lamentablemente eso nunca ha sucedido. Hemos mejorado bastante en el gobierno del presidente Abinader. Nosotros, como provincia minera, no podemos decir que estamos recibiendo el 5%, claro está, pero en el gobierno pasado nosotros lo que recibíamos ya en la provincia de Sánchez Ramírez eran 200 millones de pesos al año, y ya con la llegada de Luis, pues ya vamos en 400 millones de pesos. Nosotros aspiramos a que sí se otorgue y se cumpla con la ley, que precisamente se otorgue el 5%, tal y como establece la ley 6400. Senador, ya estamos en los minutos finales. En el Senado no se puede hablar propiamente de barrilito, porque esos beneficios que reciben los senadores tienen otro nombre. En estos días se decía que el próximo senador del Distrito Nacional no va a renunciar a esos beneficios, como sí lo hizo la actual senadora, y que va a ocurrir lo mismo con el nuevo senador por Santiago, como sí lo había hecho Eduardo Estrella. ¿Qué usted considera? Algunos senadores, algunos electos, han dicho que por el contrario, ellos necesitan para su provincia. Hay algunos en la Cámara de Diputados que dicen que debiera ser más. Ese tipo de compensación, de beneficio, ¿cómo usted la cataloga? Sí, fíjese, es un fondo social que se maneja con total y absoluta transparencia. Eso se le asigna X cantidad por la cantidad de habitantes al senador, y tiene que liquidar eso mensualmente. Usted liquida, usted lleva factura de todo lo que entregó, e inclusive con copia de cédula y todo eso de los beneficiarios. Yo soy de lo que entiende que ese fondo social, y le voy a explicar con detalle, en mi caso particular, cómo yo lo he manejado. No solo el fondo social, también las exoneraciones. Cuando yo llego al Congreso, claro, no todos los legisladores tienen la oportunidad de llegar con su vehículo, como llego yo con mi vehículo propio. Yo no he usado vehículo del Senado ni ahora siendo presidente. Yo sigo usando mi vehículo personal. Esas exoneraciones que yo he hecho, todo el mundo sabe de que el país aún tiene mucha deficiencia en el área de la salud, muchas precariedades en muchas comunidades. Yo con mi primera exoneración fui y la negocié por una ambulancia y un carro fúnebre, y yo pagué la diferencia. Cuando empiezo a dar el servicio con la ambulancia, me doy cuenta que una no es suficiente. Viene la otra exoneración, la cambio por una ambulancia y otro carro fúnebre. Al fin, que en los años que tengo como legislador, yo con eso tengo 4 ambulancias, dando servicio 24 horas al día a mi provincia, que no es trabajo del legislador. Ahora, usted ve a una familia con un paciente en un hospital que hay que trasladarlo y que se le va a morir ahí porque no hay una ambulancia para llevarlo a un centro especializado. Yo soy de provincia pequeña, yo no tengo un centro de trauma en la provincia de Sánchez Ramírez, o sea, no tengo ese hospital, esa clínica que reúne las condiciones para casos especiales. Entonces, aún con las 4 ambulancias, nosotros a veces nos vemos en la situación de que de 2 o 3 pacientes que hay que trasladar, pues la ambulancia que estén disponibles, elegir, no, vamos a llevarnos el que está en peor condiciones para volver a buscar el otro. Aparte de eso, de las 4 ambulancias, también tenemos 7 carros fúnebres. Eso no es un servicio, no es una obligación tampoco, ni son de las funciones de un legislador. Ahora,
tú como representante, tú no puedes vivir de espalda a los problemas de tu comunidad. Yo decidí, bueno, yo voy a erradicar, porque lo último que uno hace, señores, cuando se le muere un ser querido, es darle cristiana sepultura, y debe hacerse con el mayor nivel de dignidad posible. Entonces yo dije, yo tengo que erradicar aquí, a que los muertos de aquí vayan de que en una cama de una camioneta, o que qué sé yo. Entonces, por eso nosotros hemos invertido, y en toda la provincia tenemos 7 carros fúnebres dando esos servicios, que, les repito, esa no es una función que establece la Constitución a mí como legislador. Ahora, sí, la Constitución establece que yo soy representante, las funciones mías son fiscalizar, representar, legislar, la principal, pero como representante yo no puedo vivir de espalda a la comunidad. Ese fondo social, señores, cuando yo bajo los sábados a mi oficina, porque tengo que pasar la semana trabajando en el Congreso, la cantidad de personas que yo recibo son enormes, pero ustedes ven personas con necesidades de una recetica de 500, de 1.000 pesos, de esto y el otro. Nosotros tenemos que buscar la manera de darle asistencia a esas personas. Es decir, desde afuera se ve muy bien. Yo felicito a quienes no lo usaron, yo lo felicito porque, y se explica, en las grandes ciudades quizás no tienen esas necesidades. Ahora nosotros que somos de provincia, que somos de pueblo, sí sabemos las necesidades que hay, que de una forma u otra, aunque no sea responsabilidad nuestra, pero usted ver a una persona en ciertas condiciones y que necesita una ayuda y usted no dársela, pues usted... ¿Recuperó su WhatsApp, senador? ¿Perdón? ¿Ya recuperó su WhatsApp? Sí, gracias a Dios y a los servicios de inteligencia los recuperamos rápidamente. ¿Y mantuvo el mismo número? Sí, igual, todo, gracias a Dios. Bueno, gracias a Ricardo de los Santos, senador de la provincia Sánchez Ramírez, además presidente del Senado, nuestro invitado el día de hoy. Gracias a usted, y para mí siempre será un verdadero honor poder compartir con usted en este prestigioso espacio. Gracias, que tenga buen día. Vamos a